Amada comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, los saludo con la paz del Señor. Alabo y bendigo el nombre de nuestro Creador, de Jehová de los ejércitos, queridos hermanos, por esta alegría, por este gozo, por esta bendición que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros de poder tener un tiempo, queridos hermanos, de compartir la palabra del Señor, de aprender, de tener, como siempre, el desafío de su palabra para que sigamos caminando y sigamos irradiando aquella luz por la presencia de Cristo en nuestros corazones. Así es, queridos hermanos, yo te invito en este momento a que pongas tu tiempo como una ofrenda para el Señor. Deja de hacer todas las otras cosas que tienes planificado o pendientes por hacer. Este es un momento muy importante. Este es un momento que debemos ofrendárselo al Señor, y este es un momento en el que debemos concentrarnos y debemos entregarle a nuestro Padre Celestial nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Debemos entregarle nuestro tiempo, debemos entregarle nuestra atención. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, que te sientes, que tengas un momento de paz, de tranquilidad, que tengas un momento de comunión con el Señor, de que tu pensamiento, de que tus sentimientos, querido hermano, querida hermana, de que tu corazón estén sujetos a la palabra del Señor. Yo te pido que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y en este momento quizás quieras cerrar tus ojos, agachar la cabeza y, unidos por el Espíritu Santo, le digamos al Padre: gracias. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Gracias, Papito, por dejarnos acercarnos a tus pies, a tu presencia, a esa grandiosidad, a esa santidad, a esa omnipotencia. Gracias por habernos llamado tus hijos. Gracias por permitirnos acercarnos para sentirnos protegidos, Padre amado. Para darte gracias por nuestra vida, por este tiempo, por tu palabra, por nuestra libertad. Gracias, Señor. Así también vengo a tus pies, Padre bendito, a pedirte perdón por mis pecados. Que este momento, Señor, que este tiempo no sea yo piedra de tropiezo para mis hermanos. Limpia mis manos, Señor, y purifica mi corazón. Me entrego a tus pies y me humillo ante ti, Señor, para que seas tú el que se engrandezca y yo empequeñezca, Señor. Que tu palabra sea la que prevalezca siempre, Señor, y tu voluntad esté siempre sobre nuestra voluntad. Padre amado, gracias por este tiempo. Bendito eres, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Glorificamos y honramos tu nombre. Gracias, Señor. Alabado seas por siempre. Bendice, Señor, a mi hermano, a mi hermana que escucha esta oración en este momento, que escuchará esta palabra. Bendícelo, protégelo, cúbrelo, sánalo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gloria a Dios. Bendito es su nombre, ¿verdad? Qué tiempo maravilloso es siempre el compartir la palabra del Padre. Esta mañana, queridos hermanos, pues disfrutamos de un tiempo maravilloso, de un día que es un regalo del Señor, que nos está permitiendo vivir un día más. Y la palabra de esta mañana, queridos hermanos, titula Tiempos de enfermedad, tiempos de oración y unción. Así es, queridos, tiempos de enfermedad son tiempos de oración y unción. Y vamos a compartir estos dos versículos que nos habla la carta de Santiago. Santiago capítulo 5 versos 14 y 15, queridos hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta, querido? Tiempos de enfermedad, tiempos de oración y unción. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el verso 15 nos habla algo maravilloso. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 3 grandes promesas de nuestro Padre Celestial a causa de la oración y de la unción con aceite en el nombre del Señor. Queridos hermanos, esta es una palabra que Dios reveló hace unos días atrás a la comunidad. Lo comenté en la anterior prédica, ¿verdad? Al terminar, que el Señor ministró para cada uno de nosotros, de que si alguno está enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia y oremos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Queridos hermanos, estamos en una situación de pandemia, en donde las noticias que han llegado son entristecedoras, ¿verdad? Particularmente, queridos hermanos, yo pertenezco a un grupo de pastores y con mucha tristeza de verdad les comparto de que con mucha frecuencia, queridos hermanos, han estado posteando en esos grupos el fallecimiento de varias personas, siervos del Señor, pastores queridos, servidores del Señor, personas involucradas en el pastorado, en los ministerios, aquí en Cochabamba a nivel nacional, personas importantes dentro de lo que es la comunidad cristiana de Cochabamba, la comunidad cristiana de Bolivia, y entristece, queridos, porque varios nombres que pues han anunciado que han fallecido, de alguna manera los he conocido, las he conocido, he escuchado de ellos, y entristece, queridos hermanos. Y pues estamos en una situación en la que hay una pandemia, hay una enfermedad que está afectando a todo el mundo, a todos los rincones del mundo, ¿verdad? Y muchas veces, queridos, oramos por estas personas que están en enfermedad, pero a pesar de nuestra oración, ¿verdad?, nos llega la noticia de que fallecen. Inclusive en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, ¿verdad? En el grupo de mujeres, en el grupo de la comunidad mismo, muchas personas postean y anuncian que oremos por ciertas personas, por ciertos familiares, por ciertos amigos, dan los nombres y a los días pues también anuncian gracias por sus oraciones, pero ha fallecido, sigamos orando por otras personas, ¿verdad? Y a veces hace desfallecer también nuestra fe, aquellas noticias de que a pesar de nuestra oración, a pesar de nuestro clamor, recibimos la noticia de que han fallecido. Queridos hermanos, de alguna manera también parece que la sociedad, tú y yo y muchas personas que nos rodean, parece que estamos como también adormecidas en este medio que caminamos, porque a pesar de las noticias de contagios, de muertes, muchas veces nos portamos imprudentes en estas circunstancias, queridos hermanos. Nos seguimos reuniendo en reuniones de amigos, vamos a lugares donde hay mucha gente que no se está cuidando y pues cometemos imprudencias, queridos, que aumentamos los riesgos también para que nosotros seamos contagiados y pues podamos sufrir algunas consecuencias, ¿verdad? Hoy, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje del Señor que nos ordena orar con fe por los enfermos en el nombre del Señor, pero que debemos estar junto a ellos, queridos, porque debemos ungirlos con aceites. Y 3 promesas se cumplirán. La palabra del Señor nos asegura que 3 promesas se cumplirán, porque dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Escuchen esta primera promesa. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Te das cuenta el efecto que produce lo que debemos hacer? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Queridos, lo primero dice que la oración de fe salvará al enfermo.
Ese salvará, queridos, es librarlo, es sanarlo, es salvarlo. Espiritualmente hablando, es salvar su alma, queridos hermanos. Esta es una gran promesa que el Señor nos está entregando en cada una de nuestras manos y en nuestro propósito, queridos hermanos, de preparar el camino del Señor. ¿Te das cuenta que nuestra oración de fe por ir donde el enfermo y ungirlo con aceite en el nombre del Señor, queridos, salvará al enfermo? Este es un efecto espiritual grandioso que lo debemos tomar en cuenta porque es un mandato del Señor. Y el Señor dice, lo levantará. La segunda promesa del Señor para esta acción de cada uno de nosotros es que lo levantará. ¿Qué es esto que lo levantará? Espiritualmente hablando, queridos, con esa mirada espiritual, quiere decir que su espíritu despertará literalmente del sueño, de estar sentado o acostado. Lo levantará de la enfermedad, de la muerte, de la oscuridad. Lo resucitará, queridos. Espiritualmente hablando, lo resucitará. Y escuchen lo que dice la tercera promesa. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. ¿Te das cuenta? Aquel enfermo será limpiado, será purificado, le serán remitidos todos los pecados. Queridos hermanos, esto es algo grandioso que debemos tomar atención en estos tiempos de enfermedad. Queridos, aquí hay estas tres grandes promesas que dice que la oración de fe lo salvará, lo levantará y le perdonará los pecados. Así es, espiritualmente hablando, queridos hermanos, este enfermo quedará listo en las manos del Señor y en la voluntad del Señor, queridos hermanos. Ya su voluntad, que es buena, perfecta y agradable, queridos hermanos, pues testimoniará, digamos, en esta vida, queridos hermanos, el Señor si lo levantará sano ese cuerpo. A ver, me quiero explicar, queridos hermanos. Cuando nosotros cumplimos con este mandato del Señor, si alguno está enfermo, pues que vayamos a orar por él con fe y a ungirlo con aceite. Espiritualmente hablando, va a suceder algo con certeza, con seguridad. Será salvo, será levantado y será perdonado de sus pecados. ¿Te das cuenta? Pero esto que sucede en el aspecto espiritual no quiere decir, queridos hermanos, porque aquí no lo está diciendo tampoco la palabra, de que sí o sí él va a sanarse completamente de su enfermedad y va a salir de la clínica o va a levantarse, aunque puede suceder, porque eso está dependiendo de la voluntad del Padre. Levantar su cuerpo, sanarlo de la misma enfermedad es la voluntad de Dios, queridos, no la nuestra. Pero sí que va a ser salvo, sí que va a ser resucitado en su espíritu y sí que va a ser perdonado de sus pecados, sí va a suceder con certeza, porque esa es la promesa del Señor en el espíritu. ¿Te das cuenta? Queridos, esto es más que una dirección de Dios para cumplir con la misión que se nos ha dado, con aquella misión tan remarcable que tenemos por delante, que es preparar el camino del Señor. Pues ahora el Señor nos está dando el mandato de que si queremos verdaderamente preparar el camino del Señor, también debemos estar predispuestos de ir a orar con fe, a ungir a los enfermos, y esa oración de fe pues va a traer promesa viva para aquel enfermo. Queridos, es algo maravilloso, es algo que debemos darnos cuenta que el Señor está hablando a su iglesia porque los tiempos se han acortado y lo que más quiere el Señor es que sus hijos sean salvos. Y esta actitud que debemos tomar, queridos, los ancianos de la iglesia y tú como sacerdote, como embajador de Cristo, es pues ser herramientas del Señor para que nuestros hermanos, aquellos que más todavía no conocen al Señor, sean salvos, sean levantados, sean perdonados de sus pecados. Así es la oportunidad, queridos, de que hagamos grandes frutos y de que sean frutos que permanezcan, como dice la palabra del Señor.
Debemos estar preocupados y debemos entristecernos profundamente cuando nos enteramos de que alguien murió y no ha conocido a Cristo, y no ha habido alguien que ha orado por él, y no ha habido alguien que ha ido a ungirlo con aceite, queridos. Debe entristecernos si no ha conocido a Cristo, si no hemos intercedido por esta alma delante de nuestro Señor y ha fallecido. Queridos hermanos, este viernes pasado estábamos estudiando los capítulos 9 y 10 del libro de Hechos, como lo venimos haciendo de manera periódica cada viernes, querido, a las 8 de la noche. Y quedábamos sorprendidos por los milagros del Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro al ser llamado para orar por Eneas primero. Eneas era un paralítico. Y luego por Tabita o Tabitá, algunas versiones bíblicas le ponen Tabitá con tilde en la segunda A, que en griego quiere decir Dorcas. Y Tabita había muerto. Pedro, queridos, el apóstol Pedro, oró con palabras tan sencillas como, escucha esto, querido: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó Eneas, queridos. Eneas estaba 8 años paralítico. Pero esa oración de fe de Pedro, en la que dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, querido, fue suficiente para que Eneas enseguida se levante. Luego con Tabita, Pedro fue llamado también porque Tabita estaba enferma y muere. Pedro dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, queridos, y al ver a Pedro se incorporó, se paró. Tabita estaba muerta. Pastor, qué milagros maravillosos, ¿verdad? Pero ¿por qué a nosotros se nos están muriendo los enfermos? ¿Por qué oramos y no están sanándose todos? ¿Por qué hay muerte? Pues yo te aseguro, querido hermano, querida hermana, no se nos están muriendo todos los enfermos. Con seguridad hay muchos que se han sanado. Han sucedido milagros, por supuesto que han sucedido milagros a causa de nuestra intercesión, de nuestra oración. Solo que no los estamos viendo con ojos espirituales. Y muchas veces hasta estamos concluyendo que bueno, sí, salió bien, salió de la clínica, salió de terapia intensiva. No, pero fue el esfuerzo de los médicos, las medicinas que llegaron a tiempo. Queridos, hay muchísimos testimonios de sanidad milagrosos de nuestros hermanos a causa y por efecto de nuestras oraciones, de nuestro clamor. ¿Cuántas personas, queridos, han testimoniado en nuestra comunidad de que se han sanado de manera milagrosa? Las han compartido ahí. Pero es evidente, también algunos han muerto. Por supuesto, porque la vida o la muerte, queridos, están en las manos de nuestro Señor. Queridos hermanos, el Señor nos revela que no debemos mirar con nuestros ojos humanos la voluntad de Dios, sino creer que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Este es un punto fundamental de nuestra fe. Lo que Dios decida es bueno, perfecto y agradable, queridos. Y a los hijos de Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el anuncio del Señor de orar por los enfermos? Justamente porque Dios tiene un propósito celestial, queridos, en esta orden. No siempre será, escucha esto, no siempre será que viva el enfermo, sino que sea salvo, que sea levantado en su espíritu y que sea liberado y que sean perdonados sus pecados. Lo que le interesa a Dios es que sea salvo, querido. Lo que le interesa a Dios, porque nos ama demasiado, es que cada uno de sus hijos logre hacer lo que está ahí al alcance para que viva la eternidad al lado de nuestro Señor. Si en este proceso maravilloso que el Señor nos manda a hacer, Él desea que viva, gloria a Dios. Y si su voluntad es que muera, queridos, gloria a Dios. Que viva y gloria a Dios, lo entiendo, pastor, pero que muera y gloria a Dios, sí, así es. Pero eso no entiendo, pastor, seguro es la respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces expliquemos. Queridos, somos hijos de Dios, nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Cristo, nos llamamos discípulos de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, debemos tener claro el asunto
de qué pasa con cada uno de nosotros ante la muerte. ¿Qué pasa? Quiero que seamos enteramente objetivos, queridos, en este tema, porque no necesitamos marear la perdiz, sino más bien debemos ser claros y directos, porque así es la palabra de Dios. Creo que debemos tener claro como hijos de Dios que un día moriremos, queridos. Sí, todos moriremos un día. Nadie, absolutamente nadie escapará de la muerte. Es la realidad más irrefutable del mundo, queridos. Somos mortales aquí en la tierra. Querido, eres hijo de Dios. Esto debe estar claro para ti y para todos. La palabra llama a este momento la primera muerte. Queridos, si nos toca estar vivos en el momento que Cristo venga a las nubes, no sufriremos esta muerte corporal, porque seremos transformados en cuerpos gloriosos ese instante y subiremos al encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Solamente si estuviéramos vivos en el momento que Él venga a las nubes. Pero si no llega nuestro amado Señor Jesucristo a las nubes, en mucho tiempo ponte, pues es una realidad que tú y yo somos seres mortales y que un día moriremos. Todos. ¿Te das cuenta? Es verdad que cuando alguien muere, queridos, provoca en los familiares, en la comunidad, un sentimiento de tristeza, de profunda tristeza. Eso es innegable. El darnos cuenta de que un cuerpo está muerto hasta nos genera preguntas, cuestionamientos duros. Es verdad, nos causa un dolor muy grande ante la separación de un familiar o un amigo que ya no lo veremos más. Ese ser querido del que tantos recuerdos tenemos, que pues entrelazó su vida con la nuestra, coloca un luto intenso en nuestros sentimientos. Pero no perdamos de vista esto, queridos hermanos. Es verdad, en nuestra carne hay una tristeza profunda, hay lágrimas, llora nuestro corazón. Pero no se termina ahí. Ese no es el acabose de todo. Somos discípulos de Cristo, queridos, y debemos tener claro qué es lo que viene. Porque ¿qué es la muerte? Pues según el diccionario, queridos, la muerte es la cesación definitiva de la vida. Ahí terminó la vida. Eso es muerte. Pero todos tenemos una actitud instintiva ante la muerte, queridos. Tenemos el maravilloso instinto de conservación que nos hace defender y luchar por la vida. Es verdad, ¿no? Sabemos que la vida es un don, es un regalo formidable de Dios y todos amamos la vida. Es verdad. Lo normal es que no queremos morir. Y estamos dispuestos a pasar por todos los sufrimientos y a gastar toda nuestra fortuna para curar a nuestros enfermos o a nuestro enfermo. Le peleamos a la muerte, queridos. Le peleamos a la muerte a un ser querido a costa de lo que sea. Esa es nuestra actitud, ese es nuestro posicionamiento. Y no está mal, queridos. Por eso, gracias a los progresos de la ciencia y de la tecnología, podemos ahora recurrir a métodos sofisticados en la lucha contra la muerte. Así es. El Señor nos permitió investigar, nos dio inteligencia, nos dio conocimiento, nos ha dado sabiduría y hemos podido fabricar equipamientos sofisticados para pelear por la vida. Nos entristece mucho cuando vemos a nuestro ser querido lleno de tubos, ¿verdad?, por todos lados y rodeado así de complejos aparatos en una sala de terapia intensiva. Sí, nos entristece mucho. No nos resignamos a dejarlo morir. Es verdad. Queridos, desde que el hombre es hombre, ha tenido la intuición de que la vida, de alguna manera, no termina con la muerte. Por eso nuestro Creador, nuestro amado Señor Jehová, profundo conocedor de nuestra naturaleza humana, no podía habernos dejado en tinieblas, ¿verdad?, acerca de un asunto tan importante, tan inquietante como es la muerte y lo que sucede en el más allá. En su inmenso amor, querido, nos envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué?
Porque en Jesucristo nuestro Señor todas las tinieblas quedan disipadas. No hay tinieblas para ti ni para mí. No hay oscuridad. Su infinita sabiduría nos ilumina hasta donde Él quiso que viéramos. Por eso dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo, nos dice Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Pero ¿de qué vida está hablando aquí Jesucristo? No de la vida solamente en la tierra, habla de la vida eterna. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. Esto está en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, toda la Sagrada Escritura nos enseña, pero especialmente el Nuevo Testamento, nos descubre el sentido de la vida y de la muerte. Y nos abre los ojos para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Es decir, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos quita el miedo a la muerte. Ya no debemos tenerle miedo a la muerte. Es verdad que la muerte entristece nuestra carne, queridos, pero no debemos tenerle miedo. Si nos damos cuenta, Jesucristo no vino a suprimir la muerte, sino más bien vino a morir por nosotros. ¿Verdad? Pues dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos, Jesucristo en su vida pública se refirió de muchas maneras al momento de la muerte y su tremenda importancia. Cuando murió su amigo Lázaro, ¿verdad? El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos hermanos, yo quiero ubicarte bien en esta palabra que el Señor está ministrando a nuestros corazones. La palabra del Señor nos dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad? Llame a los ancianos. Oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Hay una orden del Padre hacia los ancianos de la iglesia. Y hay una promesa del Señor si cumplimos con este mandato. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta? Es decir, queridos, la promesa del Señor es de salvación de aquella alma para gloria de Dios. No está asegurando de que su cuerpo va a seguir viviendo. Es posible que muera, pero no le interesa a Dios, queridos, si terminó su vida aquí en la tierra en ese momento. Lo que a Dios le interesa es de que aquella alma quedó salva, queda para vivir eternamente con Él y hay fiesta en el cielo, queridos. Eso es lo que yo quiero que entendamos esta mañana. Por eso dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que nosotros hacemos con esta unción y con esta oración de fe en el nombre del Señor, queridos, es justamente entregar a Jesucristo y que haya resurrección y vida en aquella persona, vida eterna. ¿Correcto? Gloria a Dios. Aleluya, querido. Queremos ser instrumentos de salvación. Queremos preparar el camino del Señor. Y esta es una de las maneras que el Señor nos está revelando para estos momentos de pandemia, queridos. Queridos, el cristiano sabe que la muerte no solamente es el fin, sino que por el contrario es el principio de la verdadera vida. Eso es lo que debemos tener claro, queridos. Nosotros no terminamos con la muerte. Más bien es el principio de la verdadera vida. Es el inicio de ver a Cristo cara a cara. La vida eterna en la presencia misma del Padre. Aleluya, queridos. ¿Verdad? Nosotros morimos, dormimos, salimos de la dimensión del tiempo, porque dormimos en el Seol. Y esperamos la venida de Cristo, dormidos, sin ninguna participación bajo el sol, dice la palabra del Señor. Entonces, querido, como no está la dimensión del tiempo, no sabemos ahí qué tiempo vamos a estar dormidos. Pues Cristo viene a las nubes y es ahí
donde vemos a Cristo cara a cara y la vida eterna en la presencia del Padre comienza, queridos. Entonces debemos entender que llevamos en nuestro cuerpo la sentencia de muerte debido al pecado, pero nuestra alma ya está en la eternidad. Queridos, ya somos salvos y al final hasta este cuerpo de pecado resucitará para la eternidad. Escucha lo que dice la palabra en Romanos 8:10 y 8:11. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, pero si Cristo vive en ustedes, ¿Cristo vive en ti, hermano? ¿Cristo vive en ti, hermana? Entonces escucha esto. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos. El Espíritu, este Espíritu está con minúscula, es decir, nuestro Espíritu vive porque Dios nos ha hecho justos, nos ha justificado por la muerte de Cristo, nos ha perdonado y nos ha habilitado y nos ha justificado. Y dice la palabra, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, aun si el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado, hemos sido justificados porque Cristo vive en nosotros. Aleluya, queridos. Y escucha el verso 11. Y si el Espíritu, este Espíritu ya es con mayúscula, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Bendito es el Señor, queridos. ¿Verdad? Nosotros, los hijos de Dios, iluminados por la fe, vemos pues la muerte con ojos muy distintos a los del mundo, queridos. Si sabemos lo que nos espera una vez traspuesto el umbral de la muerte, puede esta llegar a hacerse deseable. Es verdad. Si nosotros estamos entendiendo lo que significa morir, queridos, lo que significa las promesas de Dios para nosotros en la eternidad, pues hasta podríamos estar deseando la muerte. Así lo dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta? El morir es ganancia porque Cristo vive en ti. Al morir, queridos, tenemos la oportunidad de ver ya al Padre, de ver y estar con Él eternamente. ¿Te das cuenta, queridos? Por eso la muerte, aunque produce una tristeza profunda en nuestro cuerpo, no es una tragedia espiritual, más bien es un gozo espiritual porque el morir es ganancia. Entonces, ¿qué debemos hacer, queridos, como embajadores de Cristo? Que la muerte sea ganancia en la mayor cantidad de hermanos posibles. Esa es la orden de Dios para este día, para esta mañana, que debe permanecer en nuestro corazón por siempre. Queridos, este morir es ganancia, lo tenemos que difundir y entregar a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta? Pero somos carnales, queridos, tan terrenales que nos aferramos a esta vida. Es que solo pensamos en lo que ven y sienten nuestros sentidos y no vemos con mirada de fe. Es verdad, hemos trabajado duramente para obtener de la vida lo mejor para nosotros, ¿verdad? Todos los afanes que hemos tenido están direccionados a que vivamos acomodados en la tierra, aquí en la tierra, lo mejor que podamos. Es verdad, nos afanamos por tener un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque un mejor trabajo me dará unos mejores ingresos. Unos mejores ingresos me permitirán tener ¿qué? Mayor comodidad para obtener bienes, para tener posesiones. Y voy a tratar de obtener la mayor cantidad de posesiones y bienes posibles. ¿Para qué? Para vivir acomodado aquí en la tierra. Así es. No podemos negar que la vida puede ofrecernos cosas bonitas, preciosas, que podemos disfrutarlas, gozar de nuestra existencia aquí en la tierra, que por supuesto es el gran propósito de Dios. Sí, el propósito de Dios es que nosotros disfrutemos de la vida acá, pero tenemos un propósito particular, un propósito general en el Señor. Anda y predica el evangelio a todo lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, no es para que disfrutemos, para que nos afanemos y vivamos cómodos acá y nos olvidemos el asunto. No,
El Señor nos bendice a través de nuestro esfuerzo, porque el Señor tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Y el propósito que el Señor está hablando esta mañana es que como embajadores de Cristo, si hay alguien enfermo, queridos, vayamos, oremos con fe, unjamos con aceite en el nombre del Señor y 3 grandes promesas serán derramadas sobre ese enfermo. Bendito es su nombre, queridos. A veces nuestro esfuerzo y las bendiciones de Dios, queridos, nos han llevado a obtener, así es, posesiones, a tener proyectos de vida. E invertimos nuestras fuerzas en esto y por eso ni pensamos en la otra vida, ¿verdad? Sí, nos distraemos tanto en esta tierra con nuestras obligaciones terrenales, queridos, que ni pensamos en el cielo ni en el infierno. Así es. Ni el cielo nos atrae, ni el infierno nos asusta. Qué interesante, queridos. Andamos distraídos. Vivimos inmersos en nuestras ocupaciones, como si fuéramos inmortales. Sin embargo, el cielo o el infierno, queridos, escucha bien esto. El cielo o el infierno es nuestro destino ineludible. Cualquiera de esos 2 lugares, queridos. ¿A qué lugar queremos ir? ¿Dónde nos debemos enfocar? Es verdad que disfrutamos de muchas cosas de la vida terrenal. Es verdad. Entre las más importantes está el disfrutar de tu familia, de nuestra familia, el disfrutar de nuestros hijos, el disfrutar de tus nietos, disfrutar de tus amigos. Es verdad. Muchos no quieren morir, muchos temen morir, muchos no ven con esos ojos espirituales la muerte. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar de sus nietos, de sus bisnietos y hasta quieren ser tatarabuelos o tatarabuelas. Y se aferran a esta vida. Queridos, debemos comprender que ante el plan de Dios y la vida eterna que nos ha prometido en su presencia, la familia no es la prioridad. El que tú disfrutes de tus nietos, bisnietos o tataranietos o de tus hijos o de lo que te rodea, queridos, no es prioridad en el plan de Dios. La prioridad del plan de Dios es que seas salvo y que vivas la eternidad con Él después que un día mueras, querido. ¿Entiendes esto? ¿Crees esto? Porque muchos se aferran a esto, a esta vivencia terrenal. Queridos, escucha lo que Dios permitió a Pablo mostrarle en visión de algo que nos espera. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te das cuenta lo maravilloso que hay después de la muerte? Querido, y ante lo efímero de los goces, de los placeres en esta vida, inclusive lo efímero de los sufrimientos, el mismo apóstol Pablo nos recomienda en Colosenses 3:1 y 3:2. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te das cuenta cómo Pablo nos advierte acá? ¿Has resucitado con Cristo, querido? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has tenido la oportunidad de declarar con tu boca que Cristo es tu Señor y tu Salvador? Pues entonces, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te aferres a las cosas de la tierra. No tengas miedo de la muerte. Queridos, vivamos con los pies bien asentados en la tierra, pero con el anhelo de obtener, al fin de nuestros días, la corona de gloria eterna. Aleluya, queridos. Entonces, este es el mensaje de Dios, queridos. No nos aferremos a esta tierra. No pensemos que la muerte es el acabose, que aquella tristeza carnal que sentimos por la pérdida de un hermano no sea la tristeza verdadera que nos agobie. Lo que de verdad debe dejarnos triste, queridos, es que haya muerto sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo. Si bien vivimos en esta tierra, queridos, no somos ciudadanos de acá. Somos seres celestiales. No nos aferremos.
nos debemos preocupar de mirar arriba. Y si miramos las cosas de arriba, entonces tenemos un propósito como hijos de Dios. Debemos estar atentos a nuestros enfermos, queridos, para orar por ellos y ungirlos con aceite. Así las promesas de Dios de salvación, de purificación y de perdón de los pecados es real en nuestros hermanos, y podemos tener la certeza que si la voluntad de Dios es de que ellos duerman, pues dormirán con las certezas que son salvos y resucitarán primero cuando Jesucristo venga a las nubes, queridos. Gloria a Dios. Serán nuestros frutos preciosos ante el Señor, porque no han muerto, sino duermen. Y la segunda muerte, queridos, no los tocará, sino vivirán eternamente. Así es. Escucha, leí esto y me pareció interesante compartírtelo. La vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para verlo cara a cara y la eternidad para nunca más estar separados de Él. Queridos, evitemos en lo posible que las personas mueran sin antes haber orado aquella oración de fe por ellas y haberlas ungido con aceite. Tenemos un gran mandato del Señor. Tiempos de enfermedad, tiempos de oración y de unción. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aleluya, queridos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Eres embajador de Cristo. Entonces, si hay un enfermo a tu alrededor, si hay un enfermo que puedes llegar, ora por él con fe. Úngelo con aceite en el nombre del Señor, y las promesas de Dios serán derramadas sobre esa preciosa vida. Gloria a Dios. Querido hermano, querida hermana, Dios te bendiga. Ponte en las manos del Señor. Anhelemos ser sus enviados, sus herramientas. Anhelemos ser usados para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querida hermana. Amén.